Hare Krishna, muy buenas tardes y les doy la bienvenida para esta clase sobre el Bhagavad Gita de la celebración del domingo. Les agradezco la oportunidad que me brindan de compartir estos momentos y el tema que hemos seleccionado hoy es principios de liderazgo en el Bhagavad Gita y lo vamos a basar en el verso número 21 del capítulo 3 titulado Karma Yoga. Este es un tema muy importante porque todos en la vida lideramos algo, aunque sea nuestra pequeña persona, nos lideramos a nosotros mismos, o por lo menos así deberíamos hacerlo. Y también muchas veces lideramos una familia, una comunidad, un grupo de amigos, una escuela, en el trabajo. Y o bien lideramos o bien somos liderados por otras personas. Por lo que los principios de liderazgo son sumamente importantes para todos nosotros porque pueden ayudarnos a mejorar nuestra satisfacción en la vida, nuestra conciencia, nuestra capacidad de servir mejor y de ser útiles en el mundo y por encima de todo nuestra capacidad o nuestra posibilidad, oportunidad, privilegio de ofrecer un buen servicio, aunque humilde, a los pies del loto de Krishna, de los maestros espirituales y de la comunidad Vaishnava. Así que es un tema sumamente importante y en el Bhagavad Gita encontramos de hecho muchos principios valiosos acerca del liderazgo efectivo. Y vamos a leer este verso, que el capítulo 3, verso 21, dice así: Yat yata charati shreshtas tattate vetaro janaha sayat pramanam kurute lokastat anuvartate. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Yat yat quiere decir cualquier, acharati, él hace, shreshta, un líder respetable, tat, eso, tat, y solo eso, eva, indudablemente, itara, común, janaha, persona, saha, él, yat, cualquier, pramanam, ejemplo, kurute, que realiza, loka, todo el mundo, tat, eso, anuvartate, sigue los pasos. Traducción: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Se entiende que hombres significa aquí hombres y mujeres. Está en un sentido genérico de la raza humana. Significado: la generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de acharya o maestro ideal. Por lo tanto, un maestro debe seguir
los principios del Shastra, las escrituras, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como el Manu Samhita y otras similares, se consideran los libros modelo que debe seguir la sociedad humana. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en los principios de esos shastras modelo. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos, y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelo de códigos morales y espirituales. Verso y traducción de nuevo. Yat yata charati shreshtas tattadeve taro janaha sayat pramanam kurute lokastadanubhartate. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Como decíamos, el tema es sumamente importante, y más hoy en día, donde existe en el mundo una carencia de personas que tengan un carácter íntegro, y no solamente en el sentido terrenal de la expresión, sino por encima de todo en el sentido espiritual, en el sentido divino. Los seres humanos no estamos destinados solamente a alcanzar el plano humano, humanista, sino que especialmente tenemos una gran oportunidad de situarnos en el plano de la vida divina. La vida divina, que es una vida feliz, una vida eterna y consciente. Y por tanto existe una gran necesidad en el mundo de un liderazgo consciente. Y el liderazgo consciente implica que la persona hace lo que dice, o por lo menos lo más posible, y que lo más posible no sea demasiado poco. Es decir, que no seamos, como dicen en Argentina, que no seamos como el padre Gatica, que predica pero no practica. En España decimos el padre Malpica. Parece que suena mejor, entonces el apellido Malpica existe. En España el Gatica no lo conocemos. Pero Gatica o Malpica, el principio es el mismo para todas las personas. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu instruía a su ilustre discípulo, que llegó a ser Sanatana Goswami, le habló de este principio del liderazgo. Y posteriormente, Sanatana Goswami, cuando hablaba con Haridas Thakur, el maestro ejemplar del canto del santo nombre de Krishna, le dijo
que hay personas que practican, pero no predican, no enseñan, refiriéndose a las personas que están en el camino espiritual, en el camino de conciencia de Krishna. Y siguió diciendo, y hay otras personas que predican, pero no practican. Tú eres el maestro espiritual de todos, porque tú eres ejemplar, tanto en la práctica como en la predicación. Así que este es un principio sumamente importante, el consagrarse tanto a la práctica como a la prédica. Pero como decía Srila Prabhupada, el ejemplo es mejor que el precepto. Muchas veces nos pasa en la mayoría de los casos a los humanos que tenemos una tendencia a comportarnos de una manera porque cuando éramos niños aprendimos de nuestros padres, de nuestros maestros y de las personas que actuaban como modelo a seguir, ya sea bueno o malo, pero a fin de cuentas eran nuestros modelos. Tenemos la tendencia a repetir lo que ellos hicieron. Esa es la naturaleza humana, porque de hecho la naturaleza humana es seguir a otras personas. Incluso personas que tienen una naturaleza psicofísica muy asertiva y que tienen inclinación a dirigir a otros, se inspiran en líderes previos y sacan ideas de su comportamiento o de cosas que dijeron, que escribieron y especialmente de cosas que hicieron. Eso es lo que más impacta. Así pues, el ejemplo es mejor que el precepto. Si queremos ser buenos líderes, primero de nosotros mismos y seguidamente de otras personas que de un modo natural se sientan inspiradas a seguirnos por la relación que tienen con nuestra persona, es importante que actuemos de un modo ejemplar, que no comuniquemos tanto hablando, sino haciendo. Por supuesto, hablar también tiene su lugar. El hablar de Krishna, el escuchar de Krishna, son principios fundamentales, unos cimientos muy importantes en el desarrollo de la práctica del Bhakti Yoga. Ahora bien, el hacer habla mucho más alto que lo que decimos. Por ejemplo, Srila Prabhupada, cuando llegó a los Estados Unidos de América, sin medios materiales, en solitario, como persona en solitario, por supuesto, él siempre sentía, como comunicó más tarde a sus discípulos, que su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, le acompañaba. Sentía también la presencia de Krishna en su corazón, así que nunca se sintió solo, pero externamente viajaba en solitario, en un buque de carga, casi como si se tratara, por supuesto llevaba un camarote y la señora Sumati Murarji, una señora noble, dueña de la compañía naviera Scindia, en la que Srila Prabhupada viajó, le dio un camarote para que estuviera lo más cómodo posible, pero en un sentido era un buque de carga, era como viajar de un modo más modesto no podía ser, viajar de aquella manera a la otra punta del mundo. Si hubiera conseguido donaciones, hubiera tenido medios, podía haber viajado en avión. Pero ese ejemplo de jugarse su vida por cumplir la instrucción de su maestro y por
ayudar a la gente, ayudar al mundo, eso habla más fuerte que nada, que millones de cosas que podamos decir. Y cuando Srila Prabhupada, después de estar en Nueva York y establecer el primer templo de conciencia de Krishna en el 26 de la Segunda Avenida, cuando tuvo la oportunidad de ir a San Francisco, de nuevo sacrificó su comodidad para llevar el mensaje a los jóvenes de esta otra ciudad importante. Posteriormente, cuando le pidió a sus discípulos que fueran a abrir templos alrededor del mundo, todos estaban inspirados a hacerlo. ¿Por qué? Era así porque su maestro espiritual, Srila Prabhupada, les había dado un ejemplo. No solamente porque se lo dijera, sino porque él lo hizo y cómo le iban a decir que no. Además de que estaban motivados porque él les había sacado a ellos del pozo de la vida material. Por lo tanto, ellos sentían gran inspiración y muchísimas ganas de sacar a otras personas del pozo materialista. Así que el ejemplo es mejor que el precepto. También cuando Srila Prabhupada, al principio, él cocinaba, él limpiaba, él servía, recogía la cocina, el local, hasta que algunos de los jóvenes se dieron cuenta y se ofrecieron para ayudar, de nuevo inspirados por su gran ejemplo. Y cuando veían que Srila Prabhupada prácticamente casi no dormía para dictar sus traducciones y comentarios de la literatura védica Vaishnava, como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Sri Chaitanya Charitamrita, cuando les pidió que publicaran el Sri Chaitanya Charitamrita, eran 17 volúmenes en inglés. Cuando les pidió que lo sacaran en 2 meses, como él era un ejemplo perfecto en sacrificarse, ellos no tuvieron ninguna dificultad, no digo que fuera fácil, porque muchos de ellos durmieron poquísimo en esos 2 meses para sacar los 17 volúmenes del Chaitanya Charitamrita, y lo hicieron. Todo ello movidos por la inspiración que sentían por ese gran líder espiritual que les guiaba y que les hacía experimentar otro nivel de vida, otro nivel de conciencia muy superior a lo que estaban acostumbrados. Así que es muy importante que tengamos en cuenta este principio del buen hacer para poder, primero, estar satisfechos nosotros mismos y seguidamente motivar a otras personas a que también hagan bien. Y aquí en el comentario, Srila Prabhupada dice que un líder debe comportarse bien, como dijo Sri Chaitanya Mahaprabhu, antes de empezar a enseñar. Por supuesto, muchas veces hacemos estas cosas a la vez, porque nosotros vamos aprendiendo y vamos compartiendo. Y sería, de nuevo, como un ejemplo que hemos utilizado en otro contexto, otras veces, como pedalear. Movemos los 2 pies. Vamos haciendo lo mejor posible y compartiendo, enseñando, guiando. Y así vamos avanzando. Avanzamos y aquellas personas que nos siguen también avanzan. Si nosotros nos quedamos estancados porque no actuamos según las enseñanzas de los maestros espirituales y los
textos védicos, va a ser difícil que nosotros progresemos, y si nosotros no progresamos, ¿cómo vamos a poder hacer progresar a otras personas? Nos quedamos estancados y ocurre como en la carretera, cuando van diferentes automóviles corriendo a cierta velocidad y el de delante se para o frena en seco, los de detrás pueden tener un accidente y chocar, y se puede crear un gran accidente en cadena. Así pues, este principio de liderazgo es fundamental. También otro aspecto relacionado con este tema es que el liderazgo auténtico no sucede o no se manifiesta por la posición que ocupa una persona, sino por el carácter que dicha persona tiene. Las cualidades que manifiesta, como decía Chanakya Pandit, Srila Prabhupada lo citó alguna vez en este tema, dijo que si un cuervo se sube a la cúpula del templo, eso no lo convierte en Garuda. Dijo que en relación a esta metáfora, que una persona vale lo que vale por sus cualidades y no por el puesto que ocupa. De hecho, si alguien ocupa un puesto y no lo hace con un mínimo de decencia, en realidad lo único que crea es su propia infamia y el perjuicio de otras personas que están a su alrededor. Como por ejemplo tenemos en el Mahabharata, y está al principio del Bhagavad Gita, el rey ciego Dhritarashtra, que no solamente era ciego materialmente, sino que lo era también en conocimiento espiritual y en carácter, en realidad se convirtió en un rey infame. Menos mal que tenía un hermano menor noble, Mahatma Vidura, que vino y lo rescató al final. Y eso equilibró un poco la gran infamia que Dhritarashtra había creado para sí mismo y para toda su familia, para sus hijos y descendientes. El Bhagavad Gita enseña este principio del liderazgo, por ejemplo, cuando habla de las funciones que las personas, los seres humanos, desempeñan en la sociedad, dijo, Chaturvarnyam maya shrishtam guna karma vibhagasha, que hay 4 grupos o 4 funciones principales en la sociedad y que estas funciones deben llevarse a cabo en base al principio de la cualidad o la capacitación para poder desempeñar cada una de esas funciones, sea intelectual, sea administrativa, organizativa, militar, sea de producción de alimentos o producción de enseres que necesitamos los seres humanos, el comercio, o sea del arte, el trabajo físico, etc. Todo eso depende de las cualidades que tiene la persona para llevarlas a cabo correctamente. Y el trabajo que es coherente con esas cualidades. Por ejemplo, si alguien es una persona que tiene poco comportamiento moral, ¿cómo va a actuar como brahmana, como sacerdote, como maestro espiritual de otras personas? No puede desempeñar esa función correctamente. Así que ese principio de la capacitación es sumamente importante. Y hoy en día uno de los problemas
que experimentamos en el mundo es la falta de personas con valores divinos y valores humanos nobles, propios de una persona avanzada, lo que en el Bhagavad Gita se denomina con la palabra sánscrita Arya. Arya, cuando el señor Adolfo Hitler utilizó esa palabra, la malutilizó. Y él pensaba que la raza aria era algo físico, algo material. Pero en realidad el término ario significa una persona que conoce el valor superior de la vida, que conoce que la vida humana está hecha para que experimentemos la eternidad, la conciencia plena y la dicha, la bienaventuranza completa. Y eso se puede lograr en contacto con Krishna, en contacto con el supremamente atractivo, la personalidad de Dios. También en el camino espiritual vemos que para avanzar debemos seguir a líderes ejemplares. Por ejemplo, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que si queremos avanzar en el amor por Krishna, en el Bhakti, debemos seguir los pasos de las gopis, las pastorcillas de vacas de Vrindavana, y también de otros habitantes de Vrindavan, como Nanda Maharaj, Madre Yashoda, los amigos de Krishna, etc. Y cuando seguimos los pasos de estas personalidades ejemplares que nos muestran con su forma de actuar cómo amar a Krishna, de un modo natural nosotros aprendemos a amar a Krishna. En realidad es un camino sumamente sencillo y simplemente hay que seguir a la persona correcta y practicar eso que nos enseña la persona correcta, persona o personas en plural. También un ejemplo clásico que Srila Prabhupada daba, a veces atribuye a Mahatma Gandhi esta forma de actuar. Una madre tenía un hijo que tenía problemas de salud porque comía mucho azúcar y el azúcar le sentaba fatal al hijo. Y la madre quiso llevarlo a un Mahatma, a veces dicen que era Gandhi, para que le instruyera y para ver si le iba a hacer más caso que le hacía a ella, porque el hijo no terminaba de seguirla. El Mahatma, cuando la madre le explicó el problema con su hijo delante, le dijo que volviera después de una semana. Cuando la madre, bueno, dijo, vale, está bien. Es como cuando vamos al médico, el médico nos mira, nos dice algo, dice, venga usted dentro de una semana, de 2 semanas o un mes. Y bueno, volvemos. Si tenemos la confianza de que nos va a ayudar, regresamos. Y la señora, aunque vivía lejos, regresó con su hijo y el Mahatma le dijo, lo miró con firmeza y a la vez con cariño, con compasión, y le dijo, hijo mío, hazle caso a tu madre, no comas dulces que te hace muy mal para la salud, porque tú tienes un problema diabético, te va a hacer daño. Cuando ahí terminó todo, no tardó nada, tardó menos de un minuto en darle el buen consejo al pequeño.
la madre no pudo resistirlo y antes de marcharse le dijo: Mahatma, ¿le puedo preguntar una cosa? Es que hay algo que no entiendo, porque la semana pasada vinimos y usted me ha hecho regresar al cabo de una semana, pero eso mismo que le ha dicho hoy a mi hijo, no se lo podía haber dicho la semana pasada, y disculpe si soy muy atrevida al decirle esto. Y el Mahatma dijo, es que sucede una cosa. La semana pasada yo estaba comiendo dulces. Así que para poder tener la integridad de dar esa instrucción con propiedad, tuve que pedirle que viniera dentro de unos días para yo dejar de comer dulces y poder hablarle de una forma honesta y clara. Así son los principios del liderazgo bien llevado. Bien, yo creo que esto es un tema, por supuesto, muy amplio y se podría hablar más, pero pienso que es bueno que ahora, si lo desean, que escriban sus preguntas y comentarios en el chat, que yo lo tengo delante y puedo verlo. Es un tema sumamente vital para el éxito de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y para el éxito de cualquier familia, cualquier comunidad, proyecto que se lleve a cabo. Si está fundamentado en principios de liderazgo auténticos, el resultado será grande. Grande no necesariamente en el sentido de un tamaño grande, sino de calidad, de sustancia. Nos pregunta Bhaktilata Devidasi que Krishna es el líder supremo. Todo el mérito de un buen líder se lo debe a Krishna al ser su instrumento, o esto de querer llegar a ser un líder y guiar a otros es netamente de uno. Es verdad, en última instancia se lo debemos a Krishna, que nos utiliza como instrumentos, porque nuestra función natural es ser instrumentos de Krishna. O bien somos instrumentos directos en el plano divino, o bien somos instrumentos indirectos a través de la naturaleza material. Por ejemplo, Srila Prabhupada, en un significado del Srimad Bhagavatam, menciona algunos líderes políticos famosos de la historia del mundo, como Julio César o Napoleón Bonaparte, Hitler, etc. Y los menciona como que fueron utilizados por Krishna. Evidentemente, muchos de estos líderes no se comportaron correctamente. Algunos de ellos fueron tiranos en su comportamiento. No vamos a entrar ahora a evaluar nombres y cómo lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, pero sabemos por el estudio de la historia que algunos de estos líderes fueron tiranos, pero aún así fueron utilizados como instrumentos de la naturaleza material para purgar karma del planeta. Karma que haya acumulado, y alguien tiene que actuar como instrumento para que eso salga. Por supuesto, esas personas que actúan por el camino de la ignorancia, luego ellas mismas van a tener que pagar su karma. Es como un ciclo que una cosa lleva a la otra. Así que ciertamente Krishna es quien nos inspira, pero también nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad en que nosotros podemos dejarnos guiar por Krishna para ser instrumentos divinos, instrumentos de amor y de compasión, de servicio, de entrega, o instrumentos de Maya, de la energía ilusoria,
que lo único que hacen es enredar más y complicar más la vida a las personas. Lo hagamos consciente o inconscientemente. Normalmente la mayoría de la gente lo hace inconscientemente, aunque de hecho piensa que lo está haciendo muy bien. Esa es la naturaleza humana. Espero haber respondido a esta pregunta, es decir, que el libre albedrío es importante. Y luego también otro aspecto a tener en consideración es el de cuando nosotros actuamos como instrumento, también creamos escuela. Creamos escuela buena o no tan buena. O a veces, lamentablemente, podemos crear una escuela pésima. Y por eso en una ocasión, Srila Prabhupada le dijo, eso me lo contó personalmente un discípulo de Srila Prabhupada, que en gloria esté, Shriman Lohitaksha Prabhu, partió de este mundo en Vrindavan Dham hace ya unos años. Tuvimos la suerte de tener su asociación en España, y me dijo que él escuchó de Srila Prabhupada decir que si tú eres capaz de hacer algo bien, eso no es tu mérito. Pero si tú eres capaz de hacer que otra persona haga algo bien, ese es tu mérito. Así que en ese sentido, el ser instrumentos para trazar un camino y ayudar a otros a que crezcan y hagan bien las cosas, según Srila Prabhupada, es un mérito de un buen líder. Pero finalmente el buen líder no se cree el ejecutor, sino que considera que es Krishna quien le está utilizando. Y de la misma manera que tenemos aquí, ¿cómo le llaman? La virome, le llaman, bolígrafo decimos aquí en España. Cuando tenemos el instrumento para escribir, el instrumento no debe ponerse orgulloso, porque en realidad el escritor es quien le hace escribir. Si el instrumento se atribuye el mérito y dice yo he escrito un libro tan maravilloso, en realidad está asumiendo un mérito que no le pertenece, que no le corresponde. Nos pregunta Eli Cruz si estos preceptos también se aplican en el ámbito familiar. Sin duda alguna, se aplican y muchísimo. Se aplican mucho. Se transmite, de hecho, se transmite el carácter, y de ahí viene que algunas personas, también incluyendo devotos, a veces para resolver ciertos asuntos que están trabados han utilizado terapias de constelación familiar o algo así, porque había algo en la familia que se les quedó atragantado, y muchas veces es por eso, por una desviación o distorsión, disfuncionalidad, como queramos llamarlo, en los roles dentro de la familia. Ciertamente ocurre mucho. El padre, la madre, son líderes naturales para los hijos. Son los más naturales, muchas veces tienen más influencia incluso que los maestros de escuela. Si los maestros de escuela son muy buenos, pero los padres no dan pie con bola, como se dice aquí en España coloquialmente, el hecho es que les va a afectar, indudablemente, les va a afectar a los hijos. Por supuesto, luego también depende de cómo lo encaje la persona, etc. Salvador Echechuri nos dice, es muy importante lo que usted habló sobre la integridad. A veces uno acepta el liderazgo de una persona y con el paso del tiempo uno ve que no hay integridad, y eso afecta la fe de algunas personas. Ciertamente,
Sí, por eso es una responsabilidad que todos tenemos, cada uno a nuestro nivel, en nuestra propia situación, en nuestra etapa de la vida. Nos pregunta Yiveshvara Nityananda Das, dice que el brahmana está en la modalidad de la bondad y el devoto está liberado. ¿A quién hay que pedirle consejos o instrucciones? O sea, en realidad podemos pedir consejos a cualquier persona que nos inspire, y de hecho, si somos sabios en la vida, si nuestra aproximación en la vida es sabia, recibiremos un buen consejo, incluso si viene de una persona que no sea ejemplar. Eso también es otro aspecto del buen hacer. Vale, puede que una persona no sea ejemplar, pero me está dando un buen consejo. Srila Prabhupada, en una ocasión, cuando tuvo un problema de salud, si no recuerdo mal era en el año 1967, en los Estados Unidos, creo que era en Nueva York, Prabhupada estaba realmente pasándolo mal, con dolor en el pecho, y le pidió a uno de sus discípulos que le diera masajes en la zona del corazón para aliviarle y para reanimarle, y los devotos mandaron llamar a un médico. El médico que vino estaba más o menos ebrio, olía haberse tomado algunas copas o algunas cervezas o lo que hubiera bebido. Y los devotos no lo tomaron muy en serio por eso, porque no era muy ejemplar. Pero Srila Prabhupada, una vez más, dando su ejemplo impecable de gran sabiduría, cuando el Señor dijo, este caballero que bueno, tenía esa debilidad o lo que fuera, y dijo, lo que tiene que hacer ese anciano es salir a caminar todos los días. Cuando Srila Prabhupada escuchó eso y hizo un comentario con los discípulos a este respecto, y alguno de los discípulos hizo un comentario negativo, como diciendo, pero ese hombre no hay que hacerle mucho caso porque estaba medio borracho, o sea que no hay que tomarlo muy en serio. Y Srila Prabhupada dijo, no, lo que dijo ese señor es un buen consejo. A partir de ahí, Srila Prabhupada empezó a salir a caminar todos los días. Todos los días, incluso en periodos de frío, salía a hacer su caminata matutina. Y eso le ayudó a conservar la salud con el ritmo tan intenso que llevaba de vida. Viajó en 12 años 14 veces, hizo giras mundiales, durmiendo poquísimo, dando clases, instruyendo discípulos, hablando con visitantes, organizando el movimiento, tratando con problemas a veces graves dentro del movimiento, porque muchos de sus discípulos no estaban tan preparados. Así que Srila Prabhupada nos mostró cómo podemos recibir un buen consejo, incluso si proviene de una persona que no sea ejemplar. Pero por supuesto, si vamos a buscar consejo, mejor ir buscar a una persona que sea más avanzada que nosotros, que nos inspire confianza y idealmente que sea ejemplar en su comportamiento, que nos motive por su ejemplo, por su forma de actuar, por su forma de relacionarse, de servir. Espero que se encuentren bien de salud y sobre todo que se encuentren con satisfacción en sus corazones y que aprovechen
este periodo extraordinario que se está viviendo en el mundo para profundizar más en los valores de la conciencia de Krishna y para practicar la conciencia de Krishna y compartirla con otras personas. Si no puede ser en vivo por las limitaciones geográficas que pueda haber o de las autoridades gubernamentales, que sea por lo menos online o de diferentes maneras. Nos pregunta Bhaktilata Devidasi si podría hablar más sobre aprender a liderarse a uno mismo. Sí, el liderarnos a nosotros mismos, de hecho la práctica del yoga me refiero a yoga en el sentido más amplio del término, como se define en la Bhagavad Gita. Krishna dice la primera definición de yoga en el verso 48 del capítulo 2. Krishna nos dice, yoga sta kuru karmani sangam tyakva dhananjaya siddhyat siddhyo samo buddha samatpam yoga uchyate. Krishna le dice a Arjuna, Arjuna, sitúate en yoga. Permanece desapegado tanto en el éxito como en la imperfección. Siddhi, la perfección, asiddhi, la imperfección. Semejante equilibrio mental se denomina yoga. Así que ese equilibrio en las actividades, también en otra parte del Gita, en el capítulo 6, Krishna dice, Yukta hara viharasya, yukta chestasya karmasu, yukta svapna babodasya, yogo bhavati dukkha. Que la persona que es equilibrada en sus hábitos de comer, dormir, trabajar, es decir, las actividades, y recrearse, puede liberarse de los sufrimientos por medio de la práctica del yoga, por medio de la práctica sería del servicio devocional, el Bhakti Yoga. Yoga implica Bhakti Yoga, en última instancia. Y eso requiere que seamos autocríticos, autorreflexivos, que reconozcamos cuando nos equivocamos, que seamos capaces de decir, lo siento, me equivoqué, disculpa. Eso es importante. Como se suele decir, errar es humano, rectificar es de sabios. Así que es muy importante que busquemos ese equilibrio en todas las actividades que hagamos. Y eso implica también que, por ejemplo, identifiquemos cuáles son nuestros roles principales en la vida. Tenemos nuestro rol como sirvientes eternos de Krishna, como discípulos de nuestros maestros espirituales respectivos, como amigos, como compañeros de otras personas en la comunidad de devotos. También tenemos familia. Ahí tenemos roles dentro de la familia que es importante desempeñarlos de un modo responsable. En las labores profesionales. Y en ese aspecto del liderazgo es bueno que veamos todos esos roles y ver cómo integrarlos. No es algo siempre fácil. Me comentaba Su Santidad Satsvarupa Maharaj que a veces esto es como el encontrar el equilibrio y como el día solamente tiene 24 horas y hay tantas cosas que atender, que a veces era como dormir en una noche de invierno con una manta, una frazada corta. No sé si han dormido alguna vez en una noche de frío con una frazada corta. Es algo, hay que buscarle
como dicen ustedes en Argentina, hay que buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta para encontrar la postura y poder llevarlo a cabo correctamente. Así que el liderarse a uno mismo también es un camino, es algo que no se hace de la noche a la mañana. Vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos formándonos. Y eso se hace mucho también a través del sadhu sangha y a través de relacionarnos con personas que lideran bien, que son buenos ejemplos, que enseñan bien. Todo eso nos motiva y nos ayuda a crecer también a nosotros. Seguro que se pueden hablar más cosas al respecto. Por ejemplo, el aprender a administrar el tiempo, cómo utilizamos el tiempo, es muy importante. El otro día escuchaba una clase de Srila Prabhupada en la que hablaba acerca de este tema, cómo si perdemos el tiempo que hayamos perdido, no podemos recuperarlo ni con todo el oro del mundo. Es decir, que el tiempo es más valioso que el oro. Porque el oro finalmente lo vamos a abandonar. Y el oro lo podemos conseguir tarde o temprano, de alguna manera. Pero el tiempo perdido, perdido está. Así que es importante que usemos nuestra valiosa energía y tiempo humanos de una forma útil, de una forma sabia. Y más hoy en día hay tantas distracciones a través pues, de la televisión, de las nuevas tecnologías, etcétera, que lo utilicemos, todo esto que lo usemos sabiamente. Eso es parte del liderazgo personal. Y luego también el buscar, en este liderazgo personal también implica el no ser un individualista, sino el saber pedir ayuda también. No pensar, no, yo no puedo pedir ayuda, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿O voy a molestar? Ser suficientemente humildes como para aproximarnos a alguien y decirle, Prabhu, madre, hermano, hermana, amigo, necesito ayuda, necesito esto. ¿Podrías, por favor, si es tan amable, ayudarme en esto? No sé hacerlo o estoy atascado aquí. Eso es otra parte importante del liderazgo personal. El saber acudir cuando necesitamos ayuda, saber acudir a alguien que pueda dárnosla. Bien, yo creo que por hoy está bien, creo que hemos completado el tema de algunos principios de liderazgo que se encuentran en el Bhagavad Gita. Hay sin duda más, pero hemos querido focalizar en este principio del actuar ejemplarmente, la calidad más que la posición y los valores espirituales y divinos que se enseñan en el Bhagavad Gita en términos generales. Muchísimas gracias por su participación y les deseo que estén muy bien de salud y de conciencia de Krishna. Hasta pronto, Hare Krishna. Que sigan muy bien.